Vale. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes, Vale. bienvenidos, Vale. bienvenidas Vale. un día más a una nueva sesión formativa de la mano del Instituto Superior de Formación Sanitaria ISPOS, el organismo de formación del Consejo General de Enfermería, de la mano en esta ocasión de la GOS-POSE. Yo soy David Ruiz Pérez, director de comunicación del Consejo General de Enfermería, y seré el moderador en esta interesantísima sesión donde, como siempre, contamos con los mejores en cada campo. Como bien sabéis, hoy vamos a hablar de oncología y dermatología, de cómo los procesos oncológicos tienen su repercusión en el aspecto de la piel, y es algo que no es baladí para los pacientes que están aquejados de cualquier proceso oncológico en cualquiera de sus variantes. Si ya de por sí el tratamiento es duro, las expectativas son complicadas y sobre todo pues tiene un impacto brutal en la persona y en los familiares, hay un aspecto importante para quien se enfrenta a las secuelas de los tratamientos, para que se enfrenta a la evolución de la enfermedad, como es el aspecto físico. Por eso es tan importante que desde la enfermería sepáis manejar y abordar las distintas situaciones que se pueden dar en el paciente oncológico, y lo vamos a hacer de la mano de los mejores, de dermatólogos, de enfermeras y de farmacéuticos, en un webinar multidisciplinar que, como siempre, no os va a defraudar. Y sin más, estamos aquí en riguroso directo, son las 4:03, 1 hora menos en Canarias, muchas horas menos en Iberoamérica, donde también seguro que nos estáis viendo, y vamos a empezar con el saludo inicial de la directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria ISPOS, Pilar Fernández. ¿Conectamos, compañeros, con Pilar Fernández? Hola, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por vuestra presencia online. Debo decir que desde que empezamos a realizar actividades de formación sobre los cuidados dermatológicos, el interés de las enfermeras ha sido máximo, y en todo este tiempo, hace ya 3 años, no solo no ha decaído, sino que se ha incrementado. Este interés, sumado a nuestra firme apuesta por poner a vuestra disposición programas formativos de excelencia, es lo que nos hace continuar en nuestro empeño que nos ha traído aquí con el apoyo de la Roche-Posay. Muchas gracias, a quien quiero darles las gracias por este apoyo incondicional desde hace tiempo. En el webinar que hoy vamos a comenzar sobre los cuidados y estética de la piel en el paciente oncológico, es nuestro propósito informaros y formar sobre la calidad de vida de los pacientes. Como veremos a lo largo de esta sesión, cada año se diagnostican más de 18 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo, y la previsión para el 2040 es que asciende a 30 millones. Las terapias oncológicas alteran drásticamente la función barrera y los sistemas de defensa de la piel, dando lugar a un diverso número de reacciones cutáneas, así como fotosensibilidad o alteraciones en la cicatrización. Los tratamientos que reciben estos pacientes afectan a la piel en buena parte de su metabolismo, por lo que los cuidados deben de ser más concretos. Unos cuidados en los que las enfermeras y los enfermeros tenemos mucho que aportar, tanto en el diagnóstico temprano como en el manejo. Por ello, es importante que, independientemente de nuestro ámbito de actuación, bien atención primaria, hospitalización, centros sociosanitarios u otros servicios, sepamos actuar ante este tipo de pieles para prestar los cuidados que precisen y educarles para que, una vez en su domicilio, sean capaces de realizar un autocuidado preciso. Aunque las alteraciones de la piel suelen ser en su mayor parte reversibles y generalmente no presentan riesgos para la vida del paciente, tienen un gran impacto sobre su calidad de vida. Por ello, el papel de la enfermera encargada de los cuidados es de vital importancia, tanto en la prevención como en la educación para la salud de las personas afectadas. No olvidemos que en un tema tan sensible como la oncología, el componente estético tiene un gran valor terapéutico. No solo permite que la piel del paciente esté en óptimas condiciones
para recibir los tratamientos, aportando confort y bienestar. También resulta vital para devolver la autoestima, el equilibrio y la confianza al paciente, lo que repercute de forma positiva a la hora de enfrentarse a su enfermedad. Para hablar de todos estos temas, contamos con la presencia de 3 ponentes de excepción. Don Onofre San Martín, que es jefe de servicio de dermatología del Instituto Valenciano de Oncología, doña Georgina Serra, enfermera de práctica avanzada en pacientes oncológicos, en tratamiento con inmunoterapia en el Hospital de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, y don David Garduño Blanco, manager de oncología en la Roche-Posay. La formación mejora la escucha y quizás tras esta sesión seamos un poco más sensibles a cuestiones que a veces los pacientes nos sugieren indirectamente y a las que no siempre prestamos la atención que se merecen. Quiero aquí expresar un agradecimiento muy sincero a la Roche-Posay y a todos los equipos que nos han acompañado, nuestros equipos del Consejo General de Enfermería, Comunicación, ISPOS e Informática, así como a todos vosotros por vuestra presencia. Gracias, estoy segura que va a resultar de interés para todos y sin más, le cedo la palabra al moderador de este webinar, que es nuestro director de comunicación, don David Rupérez, es, como he dicho, director de comunicación del grupo del Consejo General de Enfermería. David, tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar. Antes de empezar con las ponencias, tenemos también una conexión preparada con la directora médica de todo el grupo L'Oréal, toda una eminencia, Isabel Castillejo. Vamos a ver si podemos conectar con ella y desmuteate, por favor, Isabel, que también nos quería dirigir unas palabras. Adelante, Isabel. Ya estoy. Nada, muchas gracias, David, y muchas gracias, Pilar. Para nosotros este webinar representa, yo creo que reafirmar un gran compromiso que tiene la Roche-Posay en España desde hace ya más de 13 años, que tenía una misión muy clara, que era cómo podíamos ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer. En la Roche-Posay tenemos como misión cambiar la vida de las pieles sensibles, y esto solo es posible con un ingrediente que tenga propiedades terapéuticas. Este ingrediente es el agua termal de la Roche-Posay, el agua del primer centro termal dermatológico en el mundo, donde cada año se alojan más de 8.000 pacientes. Un agua única, altamente concentrada en selenio, que tiene propiedades curativas demostradas. Un centro termal donde nos enseña a conocer muy bien al paciente de atopia, de psoriasis, de acné, quemados, pero también al paciente oncológico, con el que hace ya más de 12 años trabajamos y hoy se ha convertido en la primera indicación de la estación termal, todo apoyado con estudios que avalan todos nuestros productos de acompañamiento al tratamiento de ese paciente oncológico. Esto nos llevó en España ya a trabajar desde hace años con diferentes organismos, con sociedades científicas, investigadores, profesionales médicos y sanitarios, fundaciones, asociaciones de pacientes, en diferentes proyectos, en proyectos de investigación, en proyectos de apoyo al paciente, en proyectos de consejo, pero especialmente vimos la importancia de un tema tan importante como la formación a profesionales sanitarios, dirigida fundamentalmente a cómo podíamos conocer mejor la enfermedad y reducir esos efectos adversos provocados por los tratamientos, que se producen ya casi en el 80% de los pacientes. Por ello, el acompañar al profesional sanitario en formación es clave y hemos desarrollado cursos acreditados que han permitido la formación de más de 15.000 profesionales sanitarios en España, entre ellos oncólogos, dermatólogos, enfermería, radiooncólogos, médicos de atención primaria, farmacéuticos, y no tenemos duda que hemos mejorado la calidad de vida de muchos pacientes. En las ocasiones más graves hemos permitido y hemos mantenido esa adherencia al tratamiento. Hoy este webinar va dirigido a todos vosotros, a la enfermería, que está totalmente implicada y comprometida con estos pacientes y en mejorar su calidad de vida. Me gustaría terminar agradeciendo a todas las personas implicadas del Consejo General de Enfermería y al Instituto ISPOS por hacer posible este proyecto en la piel de la enfermera, a los ponentes que hoy de forma generosa vais a ser las personas encargadas de impartir la sesión, y tengo el gran orgullo de que vais a tener aquí a personas que se vieron implicadas desde el proyecto casi desde el principio, o desde proyectos un poco de esa parte de formación y conocimiento, dar a conocer
un poco todos esos efectos adversos, como es el doctor Onofre San Martín, como personas involucradas en estudios como es Georgina. Así que muchas gracias de verdad por estar hoy aquí, es un lujo teneros. Y luego, sobre todo, también muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañáis. Mi más profunda admiración, de verdad, por vuestra altura profesional y la calidad humana que tenéis. Así que esperamos seguir acompañándonos no solamente con este curso, sino a lo largo de toda vuestra carrera profesional para contribuir todos juntos a mejorar la calidad de vida del paciente oncológico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias en nombre del Consejo General de Enfermería por el apoyo que dais a esta formación desde el Grupo L'Oréal, concretamente desde una de sus marcas emblemáticas como la Roche-Posay. Y vamos ya a empezar con las ponencias, pero antes, por si alguien anda despistado, podéis plantear vuestras preguntas directamente desde ya, por si ya estéis preparadas, o las que os surjan durante las ponencias. Y para eso tenemos un pequeño vídeo de instrucciones donde explica cómo plantearlas de forma muy sencilla. Adelante, vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, en el icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Perfecto, bueno, pues quedó claro el procedimiento. Vamos con nuestro primer invitado de la tarde, que como bien explicaba Pilar, es el doctor Onofre San Martín. El doctor San Martín es jefe clínico del Servicio de Dermatología en el Instituto Valenciano de Oncología y coordinador del Grupo Español de Dermatología Oncológica. Es una auténtica eminencia en el ámbito de los tumores cutáneos desde hace más de 25 años y cuenta con más de 200 publicaciones sobre el tema en revistas de impacto de primer nivel. Es interesante, ha sido también pionero en la introducción en España de la cirugía micrográfica de MOPS para el tratamiento de cáncer cutáneo. Y bueno, estaríamos toda la tarde repasando su currículum y lo más interesante es que nos cuente cómo abordar los problemas de la piel en el paciente oncológico. Podemos ayudarle como profesionales sanitarios. Conectamos con Valencia, doctor Onofre San Martín. El micrófono está cerrado. A ver. Ahora ya, buenas tardes a todos, David, disculpa por el fallo. Quiero, antes que nada, agradeceros de verdad el interés en la formación que demostráis desde el Colegio de Enfermería y agradecer también a la Roche-Posay su compromiso, tal y como ha dicho Isabel Castillejo, desde hace muchísimos años. Ellos, siendo una empresa dedicada al cuidado de la piel en cualquier paciente, encontraron la posibilidad de ayudar a los pacientes con cáncer y desde hace muchos años se introdujeron en la formación tanto de enfermería como de oncólogos como de dermatólogos en los efectos secundarios de la quimioterapia y los tratamientos antineoplásicos en la piel. Vamos a ver si puede pasar. Desde hace bastantes años hemos ido viendo un progresivo incremento en el interés que suscitan las erupciones cutáneas ocurridas durante el tratamiento del cáncer. En este extracto de PubMed, veis, si cruzamos las palabras erupción por fármacos y cáncer, vemos que el incremento en el número de publicaciones en los últimos años ha venido de forma exponencial. O sea que cada vez es un tema que suscita más y más interés. Este estudio de las lesiones cutáneas en el paciente que tiene cáncer recibe el nombre de oncodermatología. Es una subespecialidad que se va a encargar de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento de las lesiones de la piel, del pelo, de las uñas y de las mucosas que están relacionadas con el cáncer y con las terapias oncológicas. Este término se introdujo por primera vez en la literatura científica en esta publicación que estáis viendo a mano derecha en la revista Azul de Dermatología en el año 2011. Y tengo que decir que prácticamente desde ese momento, incluso antes, la Roche-Posay ya se estaba dedicando a la atención de la piel en el paciente oncológico. Desde ese inicio, en el año 2011, en el país donde más se ha desarrollado esta atención al paciente con cáncer por parte de enfermería dermatológica y de enfermería oncológica y de dermatólogos, se ha ido desarrollando, como digo, muy bien en Estados Unidos, de forma que desde el año 2006, en el cual existía un solo centro en los Estados Unidos, que era en concreto el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, hasta 52 centros en el año 2021 que cuentan
específicamente con unidades de oncodermatología destinadas a atender las lesiones cutáneas que los pacientes en tratamiento con cáncer presentan. Y esto ha hecho que en numerosas clínicas de Estados Unidos, aquí tenéis clínicas muy prestigiosas como el MD Anderson, como el Sloan Kettering de Nueva York, como la George Washington University o el Duke Cancer Institute, que son institutos muy reconocidos, cada vez cuentan y abren clínicas donde se puede uno citar durante el tratamiento para el cáncer para tratar sus lesiones cutáneas. Nos ha comentado antes también el Centro Termal de la Roche-Posay, desde hace muchísimos años también atiende a nivel francés a pacientes en tratamiento con cáncer para atender las alteraciones cutáneas que los pacientes presentan. Por lo tanto, existe un gran interés en el tratamiento de las lesiones cutáneas que induce el cáncer y sus terapias. De hecho, si revisamos qué puede tener un paciente con cáncer, puede tener lesiones cutáneas en relación con la neoplasia de base, pues metástasis, síndromes paraneoplásicos. Puede tener lesiones cutáneas en relación con el tratamiento, ya sea por la quimioterapia, ya sea por los fármacos que se asocian a la quimioterapia, y pueden tener lesiones cutáneas también en relación con la inmunosupresión, infecciones cutáneas, desarrollo de nuevos tumores, etcétera. De hecho, si miramos en esta publicación del año 2018, vemos que de los pacientes que están ingresados en un servicio de oncología, es decir, dentro del hospital, un 6% de los enfermos presentan lesiones cutáneas, que son mucho más frecuentes en aquellos que están recibiendo tratamiento por neoplasias hematológicas, y cuando un paciente oncológico desarrolla lesiones cutáneas, resulta que su estancia hospitalaria es mucho más larga y incrementa el número de días que están en el hospital, una mediana de 11 días versus 5 días. Los diagnósticos que los pacientes oncológicos ingresados desarrollan a nivel de la piel son enfermedades inflamatorias, infecciones y sobre todo reacciones a fármaco. ¿Cuál es la incidencia de las lesiones cutáneas inducidas por los citostáticos? Pues fijaros, este es el objeto de mi tema de tesis doctoral, y si os fijáis, un 12%, esto es un estudio realizado en el año 2003, un 12% de los pacientes en tratamiento antineoplásico con citostáticos desarrollan lesiones cutáneas que son directamente atribuibles al tratamiento con citostáticos, y un 23% de los pacientes hace algún tipo de lesión cutánea. Por lo tanto, estamos hablando que 1 de cada 4 pacientes tratados solo con citostáticos desarrolla lesiones cutáneas. Si nos fijamos, estas lesiones cutáneas inducidas por los citotóxicos, por los agentes quimioterápicos convencionales, pues pueden afectar al pelo, a las glándulas sudorales, a las uñas, pueden alterar la pigmentación, pueden afectar al tejido celular subcutáneo, pero sobre todo afectan a la epidermis. Y a la epidermis la afectan de diferentes maneras. Pueden aparecer lesiones localizadas en el punto de inyección, que son lo que llamamos necrólisis epidérmica en el punto de inyección, que no es una extravasación, ni tampoco es una flebitis, es un daño de la epidermis como consecuencia de la potencia citostática de los agentes que se inyectan por vena. O pueden aparecer erupciones de carácter difuso, o pueden aparecer lo que llamamos reacciones de reactivación. Esta es una paciente que se le reactivó una quemadura solar antigua durante un tratamiento con quimioterapia convencional. Todas estas erupciones que llamamos síndrome de citotoxicidad epidérmica tienen una histología común que es muy característica, lo llamamos patrón de citotoxicidad epidérmica, y es común a muchas entidades, y esto hacía que se pudiera clasificar de forma muy difícil. Y hace ya algunos años la doctora Jean Bologna, una dermatóloga bastante prestigiosa que tiene un libro de texto muy importante que estudian todos los residentes de dermatología, propuso acuñar o denominar todo este tipo de reacciones de forma común como eritema tóxico de la quimioterapia. Esta erupción consiste en lesiones que tienen tendencia a asentarse sobre las áreas de los pliegues, palmas y plantas, y que están relacionadas directamente con un efecto citotóxico de la quimioterapia. Esta reacción, esta denominación de eritema tóxico de la quimioterapia nos sirve para ponernos de acuerdo con los oncólogos para decir, mira, esta erupción que este paciente en tratamiento con Taxol acaba de desarrollar es una erupción de carácter tóxico, no es una alergia, no es una infección, simplemente es que el medicamento le está siendo demasiado eficaz a nivel de la piel. Pero esto ha ido cambiando con el paso de los años y, como sabéis, la introducción de las llamadas terapias dirigidas, es decir, de los agentes antidiana, ha incrementado de forma exponencial la aparición de lesiones cutáneas que además adoptan otros patrones distintos, y del mismo modo la introducción de la inmunoterapia ha incrementado también de forma exponencial la aparición de otro tipo de lesiones cutáneas, lo cual hace que este campo de la oncodermatología de soporte sea un área en expansión tanto en áreas de conocimiento como en amplitud de campo, de forma que es necesario una
una buena formación de aquel personal, tanto de enfermería como dermatológico y como oncólogos, que se dedican al cuidado de los pacientes con lesiones cutáneas. Vemos que aún hoy, hasta hace bien poco, la quimioterapia seguía siendo la principal causa de lesiones cutáneas, pero como veis ya, desde el año 2018, las agentes antidianas son la causa más frecuente de lesiones cutáneas inducidas durante un tratamiento antineoplásico, en esta publicación reciente. Y estas lesiones aparecieron especialmente por los agentes anti-EGFR, que se emplean, como sabéis, en el tratamiento de tumores digestivos, en el tratamiento del cáncer de pulmón y en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello. Este tipo de lesiones cutáneas, dominadas por la reducción papulopustular, son bien conocidas y han sido un paradigma de lo importante que es la prevención, tanto a nivel de enfermería como a nivel de oncólogos, como a nivel de dermatólogos, de este tipo de lesiones, porque cuando no se para el tratamiento a tiempo o no se previene adecuadamente, esta erupción papulopustular es capaz de hacer que tenga que cesarse la quimioterapia. Y lo mismo pasa con los inhibidores multiquinasa que se emplean en otro tipo de cáncer, sobre todo en la esfera de cáncer de pulmón y de tumores nefrourológicos. Estos pacientes tratados con inhibidores multiquinasa sobre todo desarrollan lesiones en las palmas y en las plantas, el síndrome de pie-mano característico que requiere un cuidado podológico desde el primer momento. Por lo tanto, tenemos un amplio espectro de lesiones cutáneas que es complicado de explicar en una presentación de solo 7 minutos, pero que nos lleva a la atención de que es necesario disponer de unidades de dermato-oncología, de oncodermatología, porque estas lesiones cutáneas inducen una reducción en la calidad de vida, requieren incrementar el uso de recursos médicos, van a conducir a interrupciones innecesarias del tratamiento en los pacientes si no son correctamente atendidos, y además necesitamos abordarlas de forma multidisciplinar, tanto desde la enfermería como desde el papel de los oncólogos y de los dermatólogos, para tratar y gestionar eficazmente este tipo de lesiones. Este tipo de erupción las vamos a ver si se puede, en los hospitales que atienden a un alto número de pacientes oncológicos, pues requiere que estas unidades de oncodermatología estén próximas a los pacientes. Lo ideal es que estén instaladas en el servicio de oncología o en el hospital de día, que los dermatólogos participen activamente en los comités de tumores para conocer cuáles son los tratamientos que los pacientes llevan. Se debe de disponer de material educativo para pacientes que en el hospital de día la enfermera dedicada a la atención de estos pacientes les pueda proporcionar. Es necesario conocer los fármacos oncológicos, es necesario conocer cómo graduamos estas toxicidades con los criterios comunes de toxicidad. Hemos de valorar cuál es el impacto que este tipo de lesiones producen en la calidad de vida de los pacientes, y a partir de ahí seremos capaces de tratar de forma eficaz los efectos adversos cutáneos, sobre todo mediante la creación de guías de práctica clínica, participación en grupos de trabajo. Es decir, que es necesario este abordaje multidisciplinar, que un ejemplo es esta sesión que estamos realizando, para ver que los pacientes oncológicos requieren una atención dermatológica específica. De hecho, esto es una necesidad reconocida por la mayor parte de los jefes de servicio de dermatología, que creen que es necesario en sus servicios incluir un programa dedicado a la oncodermatología. Y como principales amenazas, pues lo que vemos en el acceso a la sanidad en nuestro país, pues no hay infraestructura suficiente en ocasiones, no se dispone de financiación para tener dermatólogos o personal de enfermería dedicado a la atención específica de la piel del paciente oncológico, y no se dispone de demasiadas guías clínicas que nos digan cómo haya que hacerlos. Por lo tanto, los esfuerzos tienen que ir dirigidos a desarrollar estas guías clínicas, haciendo grupos de trabajo como el que estamos viendo hoy, reuniones científicas con carácter regular, realizar sesiones educacionales tanto a oncología como a enfermeras y otros dermatólogos no expertos en la atención al paciente oncológico, y recoger protocolos y guías estándares de tratamiento para atender correctamente a los pacientes. Y con esto quiero dar esta primera pincelada para que luego podamos entrar en la discusión. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy dispuesto a las preguntas que me queráis realizar. Muchas gracias, doctor San Martín. Fantástica exposición. Ya están empezando a llegar preguntas de nuestros oyentes, y del ámbito clínico de la dermatología vamos a pasar a esos cuidados de enfermería tan necesarios y tan complejos a veces. Luego veremos en las preguntas que hay matices muy sutiles que van a resolver nuestros expertos, y lo hacemos de la mano de Georgina Serra López. Georgina está en Barcelona, su lugar de residencia es enfermera de práctica avanzada en inmunoterapia del Servicio de Oncología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y en el mismo hospital, la Escuela Universitaria de Enfermería de Sant Pau, es profesora y aporta sus conocimientos. Como decía, nos va a profundizar en los cuidados de enfermería en casos donde hay un proceso oncológico
de por medio, no solo actuar cuando ya nos encontramos la lesión, incluso en fases iniciales, que son muy importantes. Georgina, Barcelona, ¿estás preparada con tu presentación? De momento estás muteada, por favor, queremos oír tu voz. Perdonad, que me ha ocurrido igual que al doctor Onofre. Pues nada, el webinar es tuyo. Adelante. Pues nada, primero de todo agradecer a ISFOS por la oportunidad que nos da de estas formaciones que van a ser muy útiles en nuestra práctica diaria, y también a la colaboración de la Roche-Posay, que siempre está ahí dando soporte a las enfermeras y se agradece. Nada, también es muy cortito el espacio, pero voy a intentar hacer llegar un mensaje, ¿no? Que voy muy en línea del doctor Onofre y creo que eso es positivo, porque se ve que el trabajo en equipo es necesario tanto por las charlas como por el día a día, que es lo importante, ¿no? La atención al paciente. Pues bien, como él ya ha comentado, cada vez hay más terapias oncológicas y sí que es verdad que la piel es un órgano muy dañado por cada una de ellas, ¿no? Como enfermeras, por ejemplo, es importante conocer cuando ves qué tratamiento va a recibir el tratamiento, un poco qué es lo más probable que ocurra con su piel. Eso te va a ayudar en varias esferas, pero sobre todo en la parte más de prevención, porque sí que es verdad que cuando se ha instalado la toxicidad, dependiendo del grado, vas a tener que ya derivar, ¿no?, a los especialistas como el doctor Onofre para tratarla, ¿no? Pero el objetivo siempre va a ser que ese momento de derivación llegue lo más tarde posible o no llegue. Todos sabemos que con la quimioterapia, por ejemplo, la piel padece mucha sequedad, xerosis, prurito, erupciones cutáneas, ¿no? Como comentaba el doctor Onofre, que se llegaron a llamar todas erupciones tóxicas derivadas al tratamiento y no una patología en sí. Pues bien, todas estas posibles alteraciones tienen una cosa en común, y es que las recomendaciones como enfermeras que nosotras podemos dar se unifican de forma muy sencilla, ¿no? Parece algo tan sencillo como que una correcta higiene y hidratación pueden prevenir muchísimo estas toxicidades. ¿Y cómo le vamos a explicar al paciente que tiene que hacer una correcta higiene e hidratación? Pues le diremos que la ducha es importante realizarla cada día, con poco tiempo es suficiente, porque realmente si se hace a diario no hace falta estar mucho rato, que el agua esté lo más tibia posible, que cuando sale de la ducha no se fregue con la toalla, que haga toques para secar, y que, por ejemplo, todos los productos que use de higiene sean los adecuados. Y ahí viene cuando yo creo que las enfermeras tenemos un gran papel de recomendación, que nos vamos a tener que adaptar, ¿no?, al perfil de paciente que tenemos enfrente, de su nivel adquisitivo, pero sí que es cierto que cuando nos piden asesoramiento sobre qué productos usar para la higiene, por ejemplo, vamos a tener que contar que siempre sean productos que no tengan detergente, que no tengan perfumes, ¿no? Y hay poquitos jabones sin detergentes, ¿no? Por ejemplo, hay mucha fama del pH neutro y no es necesario un pH neutro porque no es el pH natural de la piel. Por lo tanto, tenemos que tener esta formación para poder dar herramientas al paciente. Y a mí lo que me ocurría a nivel personal es que siempre me preguntaban, vale, está muy bien estas recomendaciones, pero dime qué producto puedo usar. Y ahí es cuando yo empecé, pues, a formarme un poquitín, no soy nada experta, pero sí a ver qué decía la bibliografía, ¿no? La evidencia científica. Creo que nos tenemos que basar siempre en ciencia a la hora de dar una recomendación, y ahí busqué qué estudios había en cuanto a qué productos iban mejor para la higiene e hidratación de estos pacientes. Y ahí tuve una sorpresa, que es que había poquita evidencia de qué productos recomendar en la fase preventiva, no en la fase que ya acontecía la toxicidad. Y por eso yo desde hace mucho tiempo conozco la Roche-Posay, porque ellos sí que tienen estudios en cuanto a la quimioterapia, la radioterapia, la terapia dirigida. Entonces, yo siempre digo que nos tenemos que adaptar al paciente que tenemos enfrente, pero siempre que pueda ser posible recomendarle productos que estén testados en pacientes oncológicos. Siempre digo que
que a mí que me funcione bien un jabón o una crema no tiene mérito. El mérito es que le funcione a un paciente que delante de estas adversidades, ya por la enfermedad como por el tratamiento, le esté funcionando bien. Por otro lado, también es muy importante, ahora que viene el buen tiempo, recalcar la importancia de los protectores solares que sean de calidad, ¿no? Las diferencias entre comprarlo en una farmacia o comprarlo en un supermercado son muy grandes, ¿no? Y además hay que fijarse muy bien en el envase para saber qué protector es mejor y qué protector es menos eficiente. Y las gafas de sol, porque a veces se nos olvida que los ojos también forman parte y que nos tenemos que proteger de alguna forma. Y otras recomendaciones aún más sencillas, como no usar ropa muy apretada o siempre que se pueda el algodón, parecen muy básicos y pues sí que es verdad que a veces el paciente no cae en ello, no tiene reparo, pues nosotros le podemos educar. Aún así, pues siempre a veces es necesario, ¿no? Aunque el paciente puede seguir a rajatabla todas estas indicaciones, pero luego cuando aparece la toxicidad aparece y ahí es importante también saber identificar cuándo esa toxicidad hay que derivarla, ya sea nuestro equipo médico con el que trabajemos de oncología o según nuestros protocolos al equipo de dermatología. En la radioterapia, una de las principales toxicidades principalmente es la irritación de la piel, que es la radiodermitis, y aunque sí que es cierto que cada vez más hay consultas enfermeras en las unidades de radioterapia específicas para prevenir y educar al paciente frente a estas posibles toxicidades, es cierto que seguimos viendo radiodermitis en las consultas. Y ahí va a ser muy importante también seguir unas recomendaciones previas al acontecimiento de esta toxicidad y también durante la toxicidad. Y son muy fáciles como mantener la piel limpia, porque ya hemos hablado de la correcta hidratación, ¿no? Y de la correcta higiene, usar protector solar, la ropa, evitar rascarse, ¿no? La dieta también es importante, igual que la ingesta hídrica. Y, por ejemplo, sí que están testados productos con vitamina B5 que pueden ayudar a la regeneración de esta radiodermitis. Entonces, siempre decimos, es importante la hidratación posterior siempre a la sesión de radioterapia, pero utilizando productos lo más adecuados posible. Y yo insisto, soy muy pesada, pero para mí es básico que estén testados en paciente oncológico. Y con la inmunoterapia, que es mi campo, no dijéramos es en el que me muevo habitualmente, sí que nos hemos dado cuenta que la toxicidad en la piel aparece en un gran número de tratamientos. Se calcula que un 70% de pacientes va a padecer alguna toxicidad en la piel. Encima, pues estamos hablando de tratamientos mucho más largos que los que estábamos habituados a la quimioterapia, ¿no? Porque hay pacientes que pueden estar 5 o 6 años en tratamiento con los anticuerpos inhibidores de checkpoint. Y ahí me surgió una duda, ¿no? Que decíamos, nos tenemos que basar en la evidencia, ¿no? Y es, ostras, si tengo mucha toxicidad en la piel, que principalmente es prurito y xerosis, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para recomendar qué productos tengo, porque no hay evidencia científica. En quimio sí, en radio sí, en hormonoterapia sí, pero en inmunoterapia no la había. Entonces, juntamente hablándolo con el equipo de trabajo que dijimos, oye, pues si no hay evidencia necesitamos generarla, ¿no? Con todo lo que conlleva, que no es fácil ser enfermera y liderar un proyecto como este en grandes hospitales, como es en el que trabajo, pero vimos la necesidad, ¿no? Entonces estamos haciendo un estudio actualmente que se basa en saber qué tipo de productos le puede ir mejor a un paciente con inmunoterapia, ¿no? Hay una falta de conocimiento, me hago una pregunta de investigación, hago búsqueda y eso es lo que os comentaba, que había evidencia en otras terapias, pero no en esta, y evalúo y digo, ostras, pues es importante buscar el qué tipo de tratamiento le puede funcionar mejor a estos tratamientos. Y como decíamos, como el tratamiento este se utiliza mucho y tiene una alta incidencia en la toxicidad, dijimos, pues vamos a crear un estudio en el que vayamos a valorar dos tipos de productos, ¿no? Uno que ya se ha testado en pacientes oncológicos y uno que es más básico, dijéramos, y vamos a ver si existen diferencias en cuanto a incidencia de toxicidad y en cuanto a gravedad, sobre todo, porque sí que es verdad que nuestro objetivo no es que no aparezcan estas toxicidades en la piel, porque eso es muy difícil, pero sí que vamos a intentar que si aparezcan sean lo más leves posibles. Y con eso también empecemos este trabajo con la Roche-Posay, que hizo una colaboración y nos cedió los productos, y ahora este mes de
junio vamos a terminar la recogida de datos, entonces ya analizaremos los datos y os podremos decir si esta línea con niacinamida y karité funciona mejor que nuestro control, que es manteca de coco y aceite de argán, que yo creo que este estudio tiene un gran peso a nivel científico, ya que la rama control es controlada. Muchos estudios en los cuales se testan productos de dermocosméticas, el grupo control es que se aplique el paciente lo que él quiera en casa, ¿no? Y eso pierde mucha rigurosidad porque no sabes qué tipo de productos está aplicando, ni si lo está haciendo a menudo, porque sí que es cierto que nos hemos dado cuenta que solo porque el paciente está en el ensayo, al recibir los productos, hace mucho mejor el cumplimiento terapéutico. Por lo tanto, bueno, yo creo que tiene una gran validez, que va a tener una gran validez los resultados que se extraigan de este estudio y con muchas ganas de poderos presentar los resultados. El diseño de este estudio es 50-50, hemos desetiquetado todos los productos para que sea simple ciego, es decir, el paciente no sabe qué producto recibe. El investigador, que en este caso soy yo, sí, porque sí que es verdad que los frascos son un poco distintos, ¿no? Y nada, hemos tenido en cuenta todos, pues hemos pasado el comité de ética del centro y nuestra muestra es de 130, que no lo he dicho, y nada. Para terminar ya, que es muy breve esta intervención para luego poder tener debate, sí que es verdad que es muy importante saber y conocer bien el tratamiento para saber qué posibles toxicidades va a tener, graduar siempre las toxicidades con CTCAE, no decir un poco de eczema, sino decir, oye, pues este eczema es un grado 1 o este xerosis es un grado 2, para luego poder entre diferentes profesionales poder graduar mejor y evaluar las intervenciones que hagamos este paciente. Tener un protocolo de actuación es básico y creo que cuando tenemos consultas de enfermeras que están trabajando conjuntamente con oncólogos y dermatólogos, tener el protocolo funciona muy bien para saber cuándo hay que derivar, cuándo no, cómo es mejor. Y siempre os diría que estéis donde estéis trabajando, baséis vuestros cuidados en la evidencia científica. Y si no existe esta evidencia científica, os animo, sé que no es fácil, pero os animo a generarla. Muy bien, muchas gracias, Georgina. Fantástica exposición. Enhorabuena por toda esa investigación que estáis haciendo en el hospital. Siempre decimos que sin evidencia, pues los cuidados pues no progresan, y nuestra ciencia de los cuidados necesita también evidencia y publicaciones como las que estáis trabajando en tu equipo. Bueno, vamos con nuestro tercer invitado de la tarde, no por ser, habló el médico, en segundo lugar la enfermera, y para tener el trío de profesionales sanitarios vamos a hablar con un farmacéutico. David Garduño Blanco es el responsable nacional del Departamento de Oncología en la 2 POSE. Es una persona que es muy buen orador, que hace unas exposiciones muy claritas, como el resto pero vende además en acción, en auditorios, pues está muy bien. Hoy no vas a tener, David, tanto tiempo para eso, pero va a quedar muy interesante. Él va a profundizar sobre todo en esos cuidados cosméticos que se pueden requerir este tipo de pacientes. Él ya coordina un curso especializado de este tema en las farmacias de a pie de calle, y bueno, colabora con la Universidad de Salamanca en la Facultad de Medicina, y también colabora como experto en el grupo de estética oncológica del Instituto de Cualificaciones, que pertenece al Ministerio de Educación. Y bueno, sobre todo cuando le veáis en acción, sabéis que es una persona que ha participado en estos webinars y que conoce mucho cómo aplicar los productos, que a veces es tan complejo y hay tanta desinformación y tanto lío, ¿no?, de cómo hay que hacerlo, para que ya que lo hacemos, primero recurrimos a buenos productos y luego además los aplicamos correctamente. Y sin más, doy paso a David Garduño. Atención, conectamos con él, compañeros.
Buenas tardes a todos. Supongo que me estáis oyendo bien y estáis viendo la Sí, alto y presentación. claro. Vale, estupendo. Pues nada, antes de nada, como todo el mundo, quiero agradecer evidentemente al Consejo General de Enfermería y a ISFOS que nos den la oportunidad de hacer estas sesiones informativas sobre el cuidado dermocosmético y el cuidado de la piel del paciente oncológico, que como magistralmente ha explicado el doctor Onofre San Martín y evidentemente Georgina Serra, pues es fundamental para que tenga una calidad de vida óptima. De verdad que no sabéis la suerte que tenemos de compartir, en este caso, ponencia con el doctor Onofre San Martín, uno de los dermatólogos más brillantes que tenemos en España, y Georgina, una referente a nivel de enfermería en lo que es evidentemente también el manejo del paciente oncológico y sobre todo de la inmunoterapia. Así que sin más, vamos a hablar de los cuidados dermocosméticos complementarios al paciente oncológico y, como bien hemos ido indicando, simplemente pues es bueno, pues ajustar algunos de los términos. ¿Qué le pasa a la piel del paciente oncológico cuando empieza su tratamiento? Pues evidentemente más del 80% de los pacientes van a experimentar algún efecto adverso en su piel que van a impactar directamente a su calidad de vida, haciendo que disminuya drásticamente pues esa sensación, bueno, esa atención y sobre todo ese poder enfrentarse a una enfermedad de una manera pues diferente y haciendo que capaciten de otra manera. Se va a producir una alteración de la función del sistema de defensa de la piel, y aquí me vais a permitir que ya del tip gordo de todo esto. Lo mejor que podemos hacer a un paciente oncológico que sabemos que va a empezar evidentemente un tratamiento, me da igual que sea farmacológico o de radioterapéutico, es engrosar la capa córnea antes inclusive de empezar esos tratamientos. En este caso, sobrehidratar la zona para engrosar sobre todo esa capa córnea, como decía. De esa manera vamos a tener una función barrera mucho más sana y los pacientes van a enfrentarse en este caso con una piel mucho más fortalecida para que esos efectos secundarios pues sean los menos afectados posibles, ¿vale? Lo que va a ocurrir son alteraciones cutáneas de todo tipo, como ha explicado perfectamente el doctor Onofre San Martín, unas reacciones de fotosensibilidad, la piel se vuelve menos resistente al sol y por lo tanto el paciente se tiende a quemar con más facilidad e inclusive se altera la cicatrización, haciendo que las fisuras y las grietas tarden más en cicatrizar e inclusive pueden llegar a infectarse, haciendo que ya directamente esto sea pues algo que haya que tratar con mayor en profundidad e inclusive a nivel médico. La piel pierde confort, pierde la suavidad, el tacto se vuelve más rugoso. Nosotros llamamos esta piel de pergamino, es mucho más frágil y por lo tanto hay más fisuras y grietas que hacen que el paciente disminuya su calidad de vida. Lo que más le preocupa a los pacientes es la caída del cabello, no tanto la de la cabeza, pero sí la caída de cejas y pestañas, la madarosis en este caso, que va a hacer que el paciente pierda toda su expresividad, y si ya de por sí está en una situación de riesgo vital, imaginaros lo que implica mirarse a un espejo y devolverse a una cara en la que no se reconoce. Es algo que es difícil de experimentar, no estamos acostumbrados ni muchísimo menos a esto, y es un shock que evidentemente pues para el paciente, más allá de lo que ya tiene, el impacto de cada día al espejo pues todavía hace que no se enfrente como de alguna manera con ese potencial que puede tener a la enfermedad, ¿no? El picor y la tirantez, por lo tanto, también son como segunda y tercera acción lo que más le preocupa a los pacientes. Los impactos que reciben los pacientes una vez que empiezan su tratamiento es un impacto físico que viene derivado de estos efectos secundarios que hemos visto, una alteración de la barrera protectora, esa xerosis, el picor, las dietas, una alteración de los sistemas de defensa donde aparecen las rojeces, la inflamación, ras cutáneos, esas erupciones de tipo acneiforme que nada tienen que ver con el acné normal, pero sí que se asemejan un poco morfológicamente, y esa fotosensibilidad, esa poca resistencia al sol que hace que evidentemente tiendan a quemarse con más frecuencia. Por supuesto, esto provoca un impacto psicológico que tiene que ver, y derivado de ese impacto físico, tiene que ver muchísimo en cómo afronta la enfermedad del paciente. Entonces, claro, el problema es que estos signos son tan visibles en la piel de los mismos que hacen que, bueno, pues se sientan estigmatizados, que es una agresión sobre su ni salir a la que no quieren socializar, hasta tal punto que desvelan una intimidad secreto que es propio del propio paciente y que evidentemente su propia piel pues habla y dice cosas de esta persona que está atravesando una situación tan complicada. Ojalá que cuando terminemos esta sesión, todo el mundo que estáis escuchando esta webinar y posteriormente cuando lo escuchéis, penséis que unos pocos mililitros de formulación tienen ese poder de transformarse en un tsunami de bienestar, de confort y sobre todo de esperanza para estos pacientes, y como con un poquito de color, como vamos a ver ahora, somos capaces de devolver la luminosidad y la luz pues a unos pacientes que evidentemente su vida se ha truncado en blanco y negro. Como vais a ver, para el impacto físico tenemos los cuidados dermocosméticos, para el impacto psicológico, ¿qué tenemos? Pues el maquillaje corrector. Aquí tenéis un ejemplo de cómo el maquillaje corrector puede ayudar a una persona pues, a tener una vida prácticamente normal, salir a la calle sin que nadie le mire raro. Esto simplemente es utilizando un fondo de maquillaje, o en esta persona de color también, como veis, pues simplemente con un poco de maquillaje ya veis, incluso está en la fotografía, el rictus, la sonrisa, ¿no?, de después del maquillado. Dicho esto, ¿qué tienen que llevar los dermocosméticos en este caso? ¿O qué tienen que cumplir los dermocosméticos para, de alguna manera, valorar
valorizarse y pueden ser utilizados en el paciente oncológico y casi en cualquier persona, pero especialmente en el paciente oncológico? Pues principalmente tiene que cumplir lo que yo llamo la santísima trinidad de la dermocosmética, que es para que el producto sea eficaz, que sea tolerante y que sea seguro. Simplemente por estar ya de alguna manera comercializado en España, la seguridad ya se garantiza porque es el mínimo que pasa en la reglamentación cosmética europea, pero no así la eficacia y la tolerancia, que evidentemente hay que demostrarla, como bien decía Georgina, en este caso, pues a través de la evidencia científica. De tal manera que hay dos conceptos muy claros que hay que tener en cuenta, que es el concepto de apto y testado. Un producto apto para un paciente oncológico pues es aquel que se justifica simplemente por su fórmula, porque los ingredientes que componen esa formulación se consideran seguros dado la evaluación toxicológica de un toxicólogo que ha evaluado que esto es así, y este es un listón perfectamente válido. Pero es cierto que lo ideal es coger el producto terminado, hacer ensayos científicos, y en este caso tanto clínicos como observacionales, obviamente bajo supervisión de un profesional científico cualificado científicamente, que en este caso lo que tiene que valorar cuando termine el estudio es que se cumplan esos criterios de eficacia, tolerancia y seguridad que hagan que el paciente pues tenga la garantía de que ese producto pues cumple con todas esas normas. Como curiosidad os diré que si hacemos un porcentaje, o si os preguntan el porcentaje de cosméticos que pensáis que están testados a nivel nacional en España en paciente oncológico, os vais a sorprender porque no llega al 0,3%. Es decir, lo que es normal es bastante anormal hacerlo. Así que cuando Georgina, por ejemplo, le planteamos y se planteó esta necesidad de hacer este estudio, claro, no nos lo pensamos porque es una más. Dicho esto, a nivel de efectos secundarios, es evidente y uno de ellos, ya se ha hablado, es la fotosensibilidad, que ya sabéis que es una reacción cutánea que se provoca principalmente por la interacción de ¿qué? De un compuesto químico fotosensibilizante, que puede ser o bien tópico o bien oral, y en este caso la exposición a la radiación electromagnética siempre comprendida entre la radiación ultravioleta y la luz visible. Bueno, pues básicamente que el paciente se quema básicamente con exponerse al sol. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay exposición al sol. ¿Qué terapias oncológicas lo provocan? Pues todas. La única diferencia es poca, mucha o muchísima. Todo va a depender pues, del paciente, de la dosis y evidentemente de la gente en este caso, pues de terapéutico que se le está administrando al paciente. Como curiosidad, este es un ejemplo de un estudio muy rápido, es un estudio que se hizo con una terapia dirigida denominada Pebuenafenib, en el cual se midió la resistencia, en este caso, al sol de 18 pacientes, que son las líneas rojas, y como veis, 2 meses después de empezar el tratamiento, prácticamente el 95% de los pacientes habían disminuido bastante e inclusive algunos drásticamente esa resistencia al sol. Así que queda demostrado realmente que, obviamente, hay terapias oncológicas que disminuyen la resistencia al sol y que la fotoprotección es algo que va a ser permanente en estos pacientes, inclusive una vez terminados sus tratamientos. Yo esta diapositiva la he llamado "Tú tómate esto y verás qué bien", porque es algo muy típico del español. Cuando nacemos con dos profesiones, como digo yo, entrenador de fútbol y sanitario. No sabía que había tantos sanitarios en España, pero es así. Entonces, ¿por qué cuento esto? Pues porque simplemente a veces por el hecho de ayudar pensamos que por ser remedios naturales no va a haber ningún problema. Pues aquí os voy a poneros 2 ejemplos de 2 plantas. Una es la hierba de San Juan, muchos de vosotros las conoceréis. Esta hierba prácticamente interacciona hasta con respirar. Y la otra es la ruda. La hierba de San Juan se utiliza, entre otras cosas, por ejemplo, para tratar la depresión leve o moderada, y la ruda también se trata para tratar los dolores de cabeza o espasmos musculares, cosas sin sintomatología que un paciente oncológico puede tener. Lo que quizá la gente no tan ávida no sepa es que un paciente oncológico tomar este tipo de tisanas lo que le va a provocar es una disminución todavía mayor de la resistencia al sol, haciendo que si utilizan este tipo de tisanas de manera habitual, todavía se vayan a quemar con más facilidad con simplemente dándose una vuelta, posiblemente pues, para tomar nuestra piel, ¿no? Como curiosidad os diré que uno de los hospitales, lo ha mencionado además el doctor Onofre, que es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ellos ya hablan de esta interacción de los posibles remedios herbales con el tratamiento contra el cáncer, de, por ejemplo, imaginaros situaciones como la hierba San Juan, que lo hemos visto, como por ejemplo la propia equinacia, que ya sabéis que se utiliza, entre otras cosas, en personas sanas, pues para aumentar las defensas o el sistema inmunológico, que sin embargo puede interaccionar con este tipo de medicamentos, o la famosa cúrcuma, que ahora mismo si nadie toma cúrcuma, pues que parece que no estás en el mundo. Así que fijaros, que si alguien está utilizando quimioterapia, a partir de 1 gramo, efectivamente puede interaccionar con la quimio, haciendo que ésta sea menos eficaz. Dicho esto, hay un estudio también, que voy a pasarlo muy rápido, pero es muy interesante, del Hospital Gregorio Marañón, de la farmacia hospitalaria del Gregorio Marañón, donde las conclusiones son que más del 65%, es decir, 7 de cada 10 pacientes están tomando remedios herbales. O sea que si alguno de vosotros que estáis escuchando esto, que sepáis que de cada 10 pacientes que veis, 7 están haciendo algo de esto, que de esos la mitad, la recomendación no se la da a ningún sanitario, se la da a un familiar o en este caso un amigo. Vamos, nada que ver con profesionales sanitarios, solamente el 22%, es decir, 2 de cada 10 le ha preguntado a un sanitario, y al final cuando le dicen que por qué no
no se lo comenta a su médico, la mitad dice que el médico, o sea, que no sabe que había que decirlo, y el 30% dice que el médico no le preguntó, cosa que sí, aquí sí que efectivamente pues podemos hacer algo para evitar esto. Al final, la conclusión de este estudio es que el 80% de estos remedios lo que van a causar son toxicidades de fármacos antineoplásicos, aumentando pues evidentemente esos efectos secundarios tan adversos. Por lo tanto, para la fotosensibilidad, ¿qué necesitamos? Un fotoprotector que sea adecuado, y que es adecuado, que sea de amplio espectro, es decir, que pare todas las longitudes de onda. Aquí pongo un ejemplo muy claro de, por ejemplo, un fotoprotector cuya longitud de onda máxima es de 400 nanómetros, pero fijaros que para ser de amplio espectro, la longitud, en este caso la banda crítica, tiene que ser el 90% del área bajo la curva, y para eso tiene que llegar a un mínimo de 370 nanómetros. En este caso, por ejemplo, este solar no llega, no sería de amplio espectro, sin embargo, este no solo llega, sino que lo supera, y además llega con mucha más garantía a los 400 nanómetros, así que efectivamente, igual que las personas no somos iguales, los solares ni muchísimo menos lo son. ¿Qué más tiene que tener un buen fotoprotector? Índices de protección muy altos, que hidraten a ser posible, texturas más cremosas por el tema de que la piel seca o el paciente normalmente tiene piel seca, texturas adaptadas sin perfume con la mínima cantidad de conservantes, añadiendo protección física, como decía Georgina, gorras, sombreros, gafas de sol, ropa de manga larga, y a ser posible, que no es imprescindible, a ser posible, si están testados en pacientes oncológicos, mucho mejor. Las aguas termales son el comodín de la llamada de la dermocosmética, como digo yo, un producto súper versátil, el ADN de nuestra casa, pero son productos que sirven en cualquier patología asociada a cualquier problema que haya tenido en la piel, más allá del paciente oncológico, pero también el paciente oncológico por su propiedad calmante, reparadora, antioxidante, cicatrizante, inmunomoduladora, antiinflamatoria, como podéis ver aquí, y la cantidad de estudios que van asociados en ello. En la higiene, por no enrollarme mucho también, porque la ha contado muy bien Georgina, es fundamental. La higiene no es la hermana pobre, por favor, de la hidratación. Pensar que higiene empieza por H, hidratación empieza por H, son amigas, hermanas, gemelas, simbióticas, no se puede entender la una sin la otra. Sin una buena higiene no podemos hacer una gran hidratación, y además la piel no estaría en suficiente estado. Así que tenemos que utilizar activos que se denominan SINDET, que significan detergentes sintéticos, que tienen una altísima tolerancia y una baja detergencia, que evidentemente van a conseguir que la piel no se altere. Para ello, pues evidentemente no deben llevar activos que se denominan surfactantes, que son tensioactivos, que van a romper la tensión superficial del agua, que es lo que hace que luego arrastre esa grasa que se lleva a la suciedad de la piel. Así que estos surfactantes tienen una característica, hacen mucha espuma, así que tener en cuenta que los geles que se utilicen en los pacientes oncológicos de ese SINDET, que hacen muy poca espuma o casi ninguna y no huelen a nada. Que no lleven alcohol, lanolina y perfumes por su poder alergizante, si están en este caso formulados con aguas termales, mejor por esas propiedades que ya van a adquirir directamente desde el propio de la galénica que lleva el producto. Si están enriquecidos con activos que hidraten y calmen, mucho mejor. Y si además, bueno, pues lo ha explicado Georgina, no debemos utilizar agua caliente, tenemos que utilizar agua templada tirando a fría porque va a hacer que se seque mucho más la piel y cambie el pH del paciente, haciendo que sea más desagradable. Por supuesto, la temperatura del agua, por favor, lo hemos dicho, templada tirando a fría, lo tengo que decir, a lo mejor alguno para templado es magmático, bueno, pues no, por favor, o sea, tener en cuenta que si salís y veis a Londres según salís de la ducha, por favor, tener en cuenta que eso no es normal, ¿vale? Por supuesto, también el friccionado, es decir, no se utilicen esponjas, que se utilizan las manos, ¿vale? Que friccionan mucho menos, y a la hora del secado utilicemos una toalla, pero no rascando, sino simplemente apoyando como nos secaríamos el sobrante de agua, por ejemplo, en la cara. Y por supuesto, lo ha explicado Georgina, pH neutro no, el pH neutro 7, la pH de nuestra piel es pH fisiológico 5.5. A nivel de hidratación, pues si tenemos un emoliente que tenga activos en cada uno de estos bloques, estaría ideal. En este caso, para tratar la disbiosis del microbioma, que en este caso es aquella desequilibrio que existe en la flora bacteriana de la piel, en la cual, pues, por un motivo, en este caso, el paciente oncológico tratado por sus patologías, pues puede haber un aumento exponencial de Staphylococcus aureus que va a provocar, pues, esa inflamación, ese picor en la piel, haciendo que la piel tenga bastante inconfort. Así que lo que tenemos que buscar es el equilibrio. ¿Cómo se hace? Con activos prebióticos y posbióticos. Prebióticos, que es esa sustancia o esos compuestos químicos que van a hacer que las bacterias que realmente tienen que colonizar la piel, como puede ser el epidermidis o el propionobacterium o cualquier otra, pues crezcan en su estado natural, haciendo que, bueno, pues que otros patógenos pues no evolucionen y por lo tanto no aniden en la piel de los pacientes, ¿no? Los postbióticos, que son lisados de bacterias que van a hacer o van a reequilibrar el microbioma directamente, en este caso desde la ducha, pues también van a ayudar a esta disbiosis del microbioma. Tenemos que frenar la evaporación. Cuando la piel se seca hay una pérdida de agua transepidérmica muy grande, así que primero tenemos que parar esa fuga, y eso se hace con activos como vaselinas, aceites vegetales, siliconas. Por supuesto,
supuesto que hay que hidratar siempre, si es posible, de fuera adentro, con gliceroles, urea, lo conocéis, el ácido hialurónico, hay muchísimos más. Obviamente, si la piel está irritada hay que calmarla y hay que utilizar activos como la niacinamida, la antoína, el glicocola o bisabolol. Y, por supuesto, hay que reparar esa barrera cutánea. De ahí que pasemos de un hidratante a un emoliente. Un emoliente es un hidratante plus, o sea, no solo hidrata, sino que repara. Y para eso necesitamos pues, activos como aceites vegetales o la manteca de karité o, por supuesto, las ceramidas. Dicho esto, aquí tenéis un ejemplo muy claro de lo que puede hacer un emoliente. Esto es una paciente que fue, en este caso, a un hospital de Barcelona, un viernes por la tarde, un lunes por la mañana. Una vez prescrito este emoliente, fijaros la diferencia, la reparación epidérmica que puede tener esta paciente. A nivel del rostro, pues más o menos los activos serían igual, pero a nosotros nos parece muy interesante este activo que es la neurosensina, que es un activo que estimula a los queratinocitos que van a producir esas endorfinas y encefalinas, que van a bloquear esas señales nociceptivas del dolor, haciendo que la sensación de calor, ardor, picor y rojez disminuyan prácticamente de manera casi inmediata, en menos de un minuto en muchos casos. Esto va a hacer que ese eritema, ese cosquilloso, escozor y prurito que pueden tener muchos pacientes, como veis, la disminución es realmente importante con el uso continuado de cremas y dermocosméticos que lleven este activo como la neurosensina. A nivel de reparación, pues tenemos reparadores que tienen pues, activos que van a hacer que el paciente recupere muy rápidamente esa estructura de la piel. Por eso tenemos activos, por ejemplo, como los tribiomas, que son complejos prebióticos, que en este caso van a reequilibrar el microbioma a través de esa reparación. La vitamina B5, el pantenol, que va a ser un calmante espectacular. El madecasoside, que es el ácido madecasoside, que es el ácido más puro, en este caso de la manteca, del extracto de centella asiática, en este caso extraído en frío, que va a acelerar esa revitalización. El agua termal, que es un antioxidante maravilloso. La manteca de karité como reparador de esa barrera cutánea. Y dos oligoelementos como el zinc y el manganeso, que van a impedir que en este caso pues proliferen las bacterias en aquellas fisuras o grietas en las que puede haber cierta interacción o cierto sangrado, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de cómo puede un reparador epidérmico en muy poco tiempo, en menos de un mes, pues reparar inclusive una queratosis actínica, bueno, pues con monoterapia, o como una quemadura en 2 días. Fijaros, una quemadura de segundo grado, como simplemente utilizando un reparador pues es capaz de mejorar sustancialmente la piel, o como una fisura provocada por un anti-GFR, bueno, pues también simplemente pues esa fisura y ese dedo tan inflamado, y tan rojo, pues en menos de 5 días el de pulgar, pues como veis, está completamente reparado. O este síndrome mano-pie, como veis, pues bastante descamado, con esa sensación de parestesis acusadas, por fijaros, en 10 días simplemente utilizando un reparador epidérmico adecuado. O una eritrodentistesia palmoplantar de un grado severo, de un grado 3, como simplemente en 3 días pues se repara esa piel del paciente, y en vez de no apoyar, que este paciente venía en muletas, pues podía apoyar el pie. Ya terminamos muy rápidamente, nos quedan 2 cositas muy rápidas. Una cosa es algo que nos preguntan de manera muy habitual, y es el uso de las lacas de uñas en los pacientes. Como veis en la fotografía de la izquierda, muchas veces estos compuestos, estos químicos, pues evidentemente van a transformar el color de las uñas, y los pacientes pues no necesitan o no quieren verse así. ¿Se puede utilizar lacas de uñas? La respuesta es sí, no para siempre y con las lacas adecuadas. Es decir, lacas de uñas que no lleven formol, ni colofonía, ni tolueno, ni resina, ni aleaciones de níquel, que no van dentro de la composición del color, sino van en esa bolita que homogeniza, en este caso, por la texturización, evidentemente, del líquido en cuestión, y que normalmente son de níquel. Bueno, pues estas lacas de uñas que están testadas en paciente oncológico tampoco llevan en este caso, esa bola de níquel, llevan una bola de poliestireno que es completamente hipoalergénica. Por supuesto que si de manera puntual el paciente, si en un momento determinado tiene una boda, un bautizo, se quiere ver guapa en un momento, se puede pintar la uña, y además llevan fotoprotección, cosa que está muy bien, y se desmaquillan sin acetonas, haciendo que la cutícula pues se respete al máximo. ¿Vale? Y ya para terminar, pues tenemos un efecto secundario muy común y muy típico, que es la radiodermitis, que sabéis que es una reacción cutánea de tipo inflamatoria denominada epitelitis, que suele aparecer, evidentemente, depende si es aguda, a los pocos, inclusive en el momento de empezar la radiación, hasta 3 o 6 meses después, o crónica, que aparece inclusive 6 meses después, hasta años después. Lo quiero poner porque quiero enseñaros los criterios CTCAE de la radiodermitis, que lo ha explicado un poco, en este caso, Georgina, para que veáis que en grado 3 y en grado 4 los cosméticos en principio no están recomendados hasta que vuelva el paciente a un grado 2 o un grado 1, donde sí serían complementos perfectos. Aquí adquiere de manera importantísima una importancia tremenda la prevención, es decir, el uso antes de empezar estos tratamientos para engrosar la capa córnea con sobrehidratación, y evidentemente una vez que empiece el tratamiento continuar con hidratación y fotoprotección adecuado. Ejemplos de cómo un reparador epidérmico pues puede disminuir esa radiodermitis, como veis aquí, pues en 21 días esa rojez desaparece importantemente. Esta es una radiodermitis grado 4, como veis en un mes la revitalización es absolutamente increíble.
increíble, o este paciente tratado con cetuximab y en este caso pues tratado con radioterapia, como simplemente con un reparado hipodérmico y sin dejar su tratamiento en 15 días, fijaros la evolución y esa reparación que es realmente espectacular. Para resumir, simplemente ya terminamos, los cuidados dermocosméticos lo que van a hacer es reforzar la barrera cutánea, reducir el impacto de la toxicidad, van a aumentar la calidad de vida y disminuir los efectos secundarios y, por supuestísimo, lo que van a conseguir es mejorar la adherencia a las terapias farmacológicas o físicas, que son fundamentales para que, evidentemente, estos pacientes tengan una oportunidad de poder tener una vida sana después bueno, pues de la información y, en este caso, de la noticia del cáncer, en este caso, que nunca es agradable, ¿vale? Aquí tenéis un código QR. ¿Vale? Aquellos que estáis viéndonos podéis utilizar vuestros móviles para, bueno, pues para apuntar con el móvil al código QR, porque aquellos que siguen las instrucciones de este código QR vais a poder tener, en este caso, un lote de productos solamente para los 1000 primeros cuestionarios que rellenéis. Así que si os apetece y queréis, pues aquí tenéis el código QR para apuntar a vuestro móvil y aquellos que rellenéis el cuestionario se os mandará a vuestro domicilio pues un lote de productos cortesía, evidentemente, de nuestra marca. ¿Vale? Lo dejamos aquí, si te parece, David, un poquito puesto para que la gente pueda descargarlo. Y cualquier duda, pues a vuestra disposición, junto con mis compañeros Onofre, por supuesto, y Georgina. Perdón, que al final yo también me he dejado el micro cerrado. Muchísimas gracias, David Garduño, vaya máster absoluto en todos estos componentes, fruto de tanta investigación que hay detrás. Y bueno, eran espectaculares las imágenes que hemos ido viendo de pacientes en el antes y el después de distintos tratamientos y cómo, bueno, pues puede mejorar bastante la piel en esos cuadros que hemos visto. Bueno, pues tenemos ya... No sé si se ha seguido viendo luego a lo mejor se puede poner otra vez el código, si la gente lo demanda, que lo digan. Si hay gente que no lo ha podido capturar, que lo comente y lo ponemos otra vez. Para eso tenemos el chat. Y para saber cómo plantear las preguntas, aunque ya hay un montón aquí esperándoos a nuestros expertos, vamos a poner, compañeros, el vídeo que recuerda cómo entrar en el chat y dar y plantear la pregunta. ¿Lo tenemos preparado? No. ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser? Adelante. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, en el icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Perfecto, bueno, pues está claro. Tenemos a nuestros ponentes ya preparados. Algunas pueden ser específicas para uno de vosotros, otras pueden ser generales. Yo creo que además podéis complementar libremente las aportaciones si queréis matizar lo que sea. Bueno, empezamos con la primera. Iremos cambiando un poco dentro del mismo ámbito. Pueden salir todo tipo de preguntas, pero tengo aquí una que me preparan mis compañeros que dice: ¿el desequilibrio de los probióticos de la piel también se da en los procesos oncológicos? ¿Cómo se puede ayudar a equilibrar? Estoy yo, sí, vale. Ok, no entiendo muy bien lo de desequilibrio probiótico, se refiere al desequilibrio microbiano, ¿no? Es de la flora, de la microbiota, la flora intestinal, entiendo. supongo, claro. Bueno, de la flora de la piel, entiendo que este caso estamos hablando de ello. Por supuesto que sí. Obviamente las terapias oncológicas tienen afectaciones en la piel, tanto no solo en el crecimiento epidérmico, sino inclusive en la propia flora microbiana. Por lo tanto, que haya dermocosméticos que regulen este tipo de circunstancias, de disbiosis, ¿no? Que de la que hemos hablado, es clave y fundamental, sobre todo pues para el tema del picor, que es algo que tenemos muy frecuente y que, por ejemplo, en inmunoterapia es algo clarísimo y que está a la orden del día, entre otras cosas, ¿no? Y, por supuesto, va a hacer que el paciente tenga una calidad de vida óptima. Así que, por supuesto, sí. La respuesta es sí. Por supuesto que tienen incidencia y el hecho de que los dermocosméticos tengan activos, como en este caso pre y postbióticos, que equilibren el microbioma de esta disbiosis que provocan estas terapias oncológicas, va a ser clave para mejorar la calidad de vida. Por supuesto que sí. Perfecto, muy bien. Entró una llamada aquí en medio del webinar. Vamos a ver si hay algún periodista que quiere información del Consejo de Enfermería. Bueno, Georgina, mira,
Marga nos pregunta, dice, soy enfermera en atención primaria, dice, y nuestra formación, dice, o al menos la mía, dice, es muy limitada en este tipo de lesiones. Dice, ¿alguna publicación que nos ayude a detectarlas para poder valorarlas tal y como estás explicando y no confundirlas con otro tipo de lesiones? ¿Podemos dar alguna recomendación en este sentido? Mira, en cuanto, claro, depende, claro, supongo que, bueno, primero de todo, un saludo, Marga. Yo creo que hace falta mucho educarnos en este sentido de lesiones dermatológicas, a ver qué opina Onofre, para que podamos ayudar en todo este circuito. Y creo que la primaria es una de las que se tiene que primero alinear a los hospitales, porque los hospitales tenemos tendencia a quedarnos como con los pacientes oncológicos y no dejarles, y al final estos pacientes se atienden en primaria también, ¿no? Y yo creo que esta colaboración es más necesaria. En cuanto a tu pregunta sobre material específico, yo aparte de que miraras papers, que ahora no te sé decir el nombre de los papers, yo creo que ya existen guías que desde la SEO, por ejemplo, que es la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, estamos creando para este material. Claro, el problema es que es muy específico de oncología y yo imagino que tú eres más pues visión global del paciente. Si no, yo creo que SEOM también tiene alguna guía y no sé si Onofre conoce alguna guía. También existen los decálogos de atención dermocosmética, que creo que están en abierto, pero sí que es cierto que así como muy gráfico que aparezca la imagen y el grado debajo, es más difícil. Si no es que te miras el CTCAE, que es el Common Terminology Adverse Effects, que es gratuito y que ahí te puede describir cómo es cada tipo de lesión en función del grado. Creo que en tu caso es lo que más te puede servir, porque todos los materiales que te doy son muy de oncología. Yo entiendo que tú ves pacientes oncológicos, ves pacientes de respiratorio y que quizá no tienes acceso a este material tan específico. No sé, ¿cómo lo ves tú, David? Totalmente. Lo que me gustaría añadir sobre lo que has dicho, Jordina, porque entiendo que la pregunta de una compañera era ¿cómo diferencio, ¿no? Claro. Pues mira, vamos a poner un ejemplo que yo creo que es muy claro. Por ejemplo, un ras cutáneo, aunque no sé si está Onofre por aquí, esta terminología a los dermatólogos no les gusta nada. Un acné, por ejemplo, provocado por un exceso de sebo, tiene una morfología muy parecida a un ras cutáneo provocado por una terapia dirigida. Si tú no preguntas y, por ejemplo, te da por pautar o prescribir, en este caso, un producto antiacnéico a un paciente cuyo, en este caso, ras cutáneo es provocado por una terapia oncológica, lo que vas a provocar, en este caso, es todavía un aumento mayor de ese ras cutáneo. Entonces, ahí diferenciarlo. La diferencia es la anamnesis, preguntar, o sea, ¿está bajo un tipo de tratamiento? ¿Hay algo que debamos de saber? Porque, en este caso, la terapéutica es diferente. El acné se trata, evidentemente, con la producción de sebro, liquidando la producción de sebo y disminuyendo la misma, ¿no? En este caso, pues con productos antiacnéicos, como pueden ser peróxidos de benzoil o este tipo de circunstancias. Sin embargo, un acné provocado por una terapia dirigida, pues en ningún caso se utilizaría este tipo de productos porque todavía se exacerbaría más este efecto de sucedáneo. Justo lo contrario, hay que hidratar la piel, sobrehidratarla para mejorar esta característica, utilizar reparados epidérmicos. Así que, aparte de lo que ha dicho Jordina, como veis, hay ejemplos muy claros por patologías o sintomatologías que pueden ser muy parecidas sin que tengan la misma, en este caso, la misma génesis, pero por supuesto que se puede diferenciar. Por cierto, otra cosa, el ras cutáneo provocado por terapias dirigidas no lleva comedones, no tiene comedones, pero eres muy hábil en el ojo o el ojo humano es mío, estás muy avisada, os va a ser un poco complicado que simplemente visualmente lo puedas detectar. Bueno, tengo aquí varias preguntas muy curiosas, sobre todo para David. Decía una persona que no dice su nombre, dice, tras la radioterapia en cáncer de mama, ¿qué desodorante recomendáis? Bueno, para Georgina también. No lo sé si hay, bueno, algún tipo de... o es indiferente, no lo sé si es tan importante el tema del desodorante. Vale, Georgina, ¿quieres que responda yo o tú, como quieras? Si quieres tú mismo, yo creo que es sencilla esta, ¿no? La tenemos sencilla esta. Sí. Nah, esta es fácil. Vamos a ver. Todo esto empieza también por un mito que hay en la calle, ¿no? De los sales de aluminio, pues provocan cáncer de mama, ¿no? Es algo que se lleva diciendo mucho tiempo y que es algo así. Entonces, es verdad que en pacientes con cáncer de mama y que evidentemente necesitan una higiene, ¿no? Y que no quieren, evidentemente, oler mal, ¿el uso de desodorante se puede hacer? Sí, hay dos tipos. Vamos a diferenciar. Lo que es antitranspirante es desodorante, ¿vale?
¿vale? Desodorante precisamente es para el olor y normalmente no llevan sales de aluminio porque los sales de aluminio son los que impiden el sudor, que son los antitranspirantes. La realidad es que a día de hoy la evidencia científica no ha demostrado ninguna correlación entre el uso de antitranspirantes, es decir, desodorantes con sales de aluminio, que de alguna manera pues tengan una incidencia clara en lo que es la aparición de un cáncer de mama o inclusive una vez que se ha extirpado ese cáncer con la reaparición del mismo. Así que la respuesta es que ¿qué recomendamos? Pues lo que el paciente en un momento determinado le parezca mejor. Es cierto, para ser sincero, que hay muchos oncólogos que no recomiendan los antitranspirantes, pero es como el dicho, el refrán español de muerto el perro acabó la rabia. Es decir, pues antes de arriesgarme a saber si sí o si no, lo quito del medio y que la gente utilice desodorantes al uso. Pero la realidad es que la evidencia científica, insisto, vuelvo a repetirlo, no ha demostrado a día de hoy ninguna correlación entre las sales de aluminio, es decir, desodorantes antitranspirantes o antitranspirantes para ser más claro, y la incidencia o la aparición del cáncer de mama. En este caso podría utilizar cualquiera de los dos, ¿vale? A uso el que más le guste, en crema o en rolón, en función también de la sensibilidad que pueda tener la piel. No sé si estás de acuerdo conmigo, Georgina. Sí, totalmente. Poco más puedo añadir, ¿no? Y sí que es verdad que el desodorante, pues sobre todo en la primera fase de tratamiento, evitarlo todo lo posible. Al final, Eso sí. como tampoco te acostumbran a tener vello ni nada, tampoco no sudan como cuando no estamos en vida más activa. Así que sí que es verdad que luego pues dar estas recomendaciones es importante, pero como al principio intentar evitarlo en las primeras semanas. Total. Perfecto, nos quedamos con eso. Aquí, claro, como habéis dicho, ¿cómo podemos saber si un producto dermatológico o cosmético está testado para el paciente oncológico? ¿Hay algo de eso se sabe? Habría que irse, no sé, saber unas fichas técnicas, los ensayos, lo que sea, ¿no? Entiendo que no es fácil averiguarlo. Pues todo lo contrario, creo que es muy sencillo, David. Primero, por tirar un poco y por contarte un poco de la casa, ¿no? Nosotros en algunos productos que realmente ya tienen ese aval científico, que han sido demostrados, testados que en pacientes oncológicos de más características, tienen un sello en los laterales de los productos que pone adaptado para el paciente oncológico. O sea que nosotros nos hemos ido adelantando a eso. Así que en ese apartado es bastante fácil porque esos productos lo llevan. Pero en el caso de que no lo lleven, que también es bastante, hay algo muy sencillo y es preguntarle al laboratorio, o mejor dicho, pedirle al laboratorio los estudios. Sí. Ya está. Tan simple como eso. ¿Verdad, Georgina? Sí, sí, esa es mi experiencia. Yo no conocía a los compañeros de la Roche-Posay como tal, pero cuando venían a mi consulta diferentes farmacéuticas me explicaban sus líneas de producto y yo siempre les decía, ok, perfecto, ¿me envías los papers de donde testasteis estos productos en paciente oncológico, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, ahí había un sesgo increíble, ¿no? De la gente que luego te mandaba y la mayoría que no te mandaba nada más, ¿no? Entonces ahí yo no voy a recomendar un producto que es 5 veces más caro que de supermercado, por ejemplo, si no hay una evidencia científica que le respalde, ¿no? Porque para mí es una responsabilidad que tengo como profesional sanitaria. Me tengo que formar, ¿no? Y en mi caso sí que es verdad que yo diría que lo más fácil es preguntar como profesionales sanitarios, cuando te están explicando la formulación de un producto y tal, cómo se ha testado este producto en pacientes oncológicos. Bien, pues hay que hacer ese esfuerzo para conocer bien cada producto de los que pasa por nuestras manos y dar una recomendación, sobre todo en un paciente que ya tiene sus problemas, vamos a ponérselo fácil dándole recomendaciones contrastadas. Vamos a ver, hay alguna pregunta sobre fotoprotectores. Esto sale siempre cuando hemos hablado en estos webinars en general de tema de fotoprotección, no aplicada necesariamente a oncología. ¿Cómo saber la mejor eficiencia de ese o la mejor calidad? Porque al final lo que decíamos, ya no es cuestión de supermercados o farmacias o lo que sea, porque puede haber, pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos con un producto con todas las garantías y de máxima eficacia? No sé si quieres responder tú, Georgina, o empiezo yo otra vez. Como quieras. Venga. Hacéis Vale, un buen pues. tándem. Sí, siempre. Bueno, pues evidentemente es una pregunta lógica, ¿vale? Teniendo en cuenta todo el volumen de solares que puede haber en el mercado. Lo primero que hay que fijarse, sobre todo, es, para empezar,
la marca que de alguna manera trabaja con el solar realmente sea una marca, digamos, que tenga todo el expertise y que esté avalada y que esté, por supuesto, recomendada por dermatólogos. Esto parece de perogrullo, pero es de tan simple que es que se nos pasa a veces esta historia. Entonces, esa sería una de las primeras premisas que yo os diría. O sea, no utilizar marcas raras, sino marcas que ya están reconocidas, que tienen establecido pues, en el tiempo su eficacia como marcas y que, evidentemente, ante una circunstancia como puede ser un cosmético o el solar, pues ya se presupone un aval que la lleva implícita en la propia marca. Dicho esto, en los propios envases pues puede haber cosas que nos dan pistas. Por ejemplo, ¿cómo sé que un fotoprotector es válido para fotoproteger como debe con una ultravioleta A? Porque es verdad que contra ultravioleta B lo tenemos como todos muy claro, aunque luego no sepamos muy bien qué es lo que está. Lo decimos a un paciente, nosotros mismos, compramos un solar de protección. El SPF 50 más ya todo el mundo lo tenemos muy claro, ¿no? Decimos, vale, pues muy bien, pues, pero esto realmente lo que nos protege es contra el UVB, es decir, para que entre otras cosas no te quemes. Por supuesto que el UVB también daña el ADN directamente, está claro, pero sobre todo es para que no nos quememos y es el concepto que tenemos en la calle, ¿no? Pero para la A nadie nos dice nada y el A es una radiación, bueno, pues que está casi permanentemente a nivel del día, atraviesa los cristales, nos envejece, nos provoca alergias, también daña el ADN de manera indirecta, está provocando radicales libres que luego afectan a las células, pero eso en los solares no nos enseñan de pequeño. Entonces, lo que hay que fijarse bien es que en el envase ponga un símbolo que es la palabra uva con un círculo, ¿vale? Uva con un círculo. Y tiene que ser ese simbolito, no vale la palabra uva o al circulito por ir unos rayos de sol, como hemos visto. Eso no, tiene que ser la palabra uva con el círculo o en su defecto también, ¿vale? La palabra PA, con 4 signos máses, ¿de acuerdo? Nos da igual la uva con el círculo o la palabra PA con los 4 signos máses. También, por supuesto, pues obviamente no todos los filtros son iguales, aunque tú puedas llevar determinados filtros, tienen que tener cierta remanencia, por supuesto, tienen que aguantar también, en este caso, el agua, en el caso de que vayas a la playa, y tiene que tener, puede ser water resist, por ejemplo, y que entonces te prolongue mucho más en ese sentido pues la resistencia, mejor dicho, tu incidencia o tu crema solar en la piel, haciendo que no te tengas que reponer pues, de manera tan habitual el solar, aunque siempre recomendable después de un baño, por supuesto, pues fotoprotegerte y volverte a reponer. Entonces, digamos que de manera más habitual es todo este tipo de cosas de lo que estamos hablando. Si queremos algo más, como por ejemplo, yo lo explicaba con la longitud de Anda, ¿no? Esa área bajo la curva, esa lambda crítica, ahí sí que estaríamos hablando ya de preguntarle más al laboratorio, porque desde luego en lo que es en el envase poca información se puede dar, aunque por ejemplo en nuestro fotoprotector, por ejemplo en Antelios Fluido UV Moon 400, pues sí que se dice, por ejemplo, hasta qué longitud de onda llegamos, hasta los 400 nanómetros, que es justo donde acaban los ultravioleta extra largos y empieza la luz visible, ¿no? Entonces, todo este tipo de información hay que saberla entender, hay que conocerla. No me gusta dar por hecho las cosas y supongo que muchos de vosotros habéis visto también fotoprotectores que llevan SPF 100. A estas alturas del negocio entiendo que aquí todo el mundo que está aquí entenderá que el 100 no es el doble del 50, a nivel numérico sí, pero a nivel de fotoprotección no tiene nada que ver. Esto es porque este tipo de normativa de nomenclatura no es una ley, es una recomendación y por lo tanto hay marcas que todavía no utilizan nomenclaturas que evidentemente se pueden utilizar, pero no implica que sea el doble de fotoprotección que un 50 más, hasta el punto que la normativa europea pues determinó que el 50 más ya era válido porque a partir de ese SPF, el 80, el 90, la diferencia de fotoprotección era tan mínima que se consideraba casi marketing. Por lo tanto, a partir de ahí, pues 50 más. No sé si en este elenco de cosas creo que hemos podido responder a la compañera y no sé si quieres añadir algo más, Georgina. Yo añadiría aparte de todo el máster que nos has dado de fotoprotectores, que a mí siempre me encanta escucharlo, yo añadiría ahí que es importante, aparte de seleccionar un buen fotoprotector, que es lo básico, aplicarlo cada hora y media, 2. Porque tenemos al paciente que se gasta X dinero en comprar el mejor fotoprotector y luego le preguntas si se lo aplica a las 9 de la mañana y se pasa toda la mañana paseando por la calle, ¿no? E insistir mucho en los productos estos que venden, por ejemplo, en envases más pequeños, de llevarlo en el bolso, en la mochila, para ir aplicando el producto, ¿no? Que esto parece muy básico y os aseguro que a la mayoría de pacientes se les olvida. Total, y si me apuras, David, pues ya, de Perdidos al Río, vamos a decir cuál es el mejor protector del mundo. Y así nos queda claro a todos, si os parece bien, ¿vale? Así que el mejor fotoprotector del mundo es el que te pones.
literalmente. ¿De acuerdo? Si no te lo pones, desde luego ya puede ser lo que sea. Así que lo más importante es que la gente, como bien ha dicho Georgina, lo utilice de manera adecuada y en este caso un paciente oncológico, no solo durante el tratamiento, sino como hemos visto, inclusive hasta después, por esos problemas de fotosensibilidad que pueden ocasionar determinadas terapias oncológicas. Total. Estupendo. Bueno, varias cosas. Quedan 10 minutos para seguir haciendo preguntas. Hay un montón aquí y la gente dirá, ¿y por qué? ¿Dónde está el doctor San Martín? Pues el doctor San Martín está en alguna conexión perdida que estamos intentando recuperar desde hace tiempo, pero no conseguimos dar con él, algún tipo de problema técnico. Pero como tenemos aquí a Georgina y a David Garduño, pues están resolviendo todas las preguntas sin ningún tipo de problema. Otro problema sería que solo tuviésemos un ponente y ese fue el que no estaba y yo no puedo aquí decir más que tonterías. Entonces, como tenemos dos expertos de nivel, seguimos mientras intentamos a ver si podemos recuperar la conexión con nuestro dermatólogo de hoy. Inma nos pregunta si se puede usar autobronceador durante el tratamiento con quimio. Yo no sé si, creo que David no nos oye, así que voy a responder. Oye, no, David no nos oye. Bueno, vamos a trabajarlo, Javier, compañeros, en la recuperación de David. Tú sí puedes Así ir que esto es contestando, como un Georgina. barco que se va hundiendo, ahora sí. Perfecto. Ahora no te oímos a nosotros, David, pero Sí, bueno. tú nos oyes, pero tú no a nosotros. No se te oye. No. No se te oye. Bueno, yo diría, yo ahora esta pregunta, como solo está mi opinión, ¿sabes? Tu opinión es igual de válida que la Sí, mi recomendación con mis pacientes es no, o sea, esto del autobronceador al final es lo que está haciendo es trabajar mal las células de la piel y en un proceso de quimioterapia yo creo que totalmente desaconsejable, ¿eh? Porque al final lo que tienes es que priorizar la higiene y hidratación y no que estén trabajando para aumentar el bronceado. Después del tratamiento, si la piel está ok y el tratamiento no produce toxicidad tardía, que eso dependerá de cada tratamiento, sí que se podría correcto. En ese caso, lo primero es lo primero, tenemos que. En ese caso, yo no lo recomendaría. Igual que los tratamientos con uva se desaconsejan durante el tratamiento, pues yo eso también. Vale, lo metemos en el saco. Sí. Bueno, mira, nos escribe Georgina, Carolina, que es estudiante de enfermería de segundo año. A ver, David, habla. Pues no, está mudo. No. Tendrás que escribir si quieres apostillar. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. No toquemos nada para que esto continúe. Vale, la pregunta del autobronceador la resolvió Georgina y yo creo que además en la línea que tú hubieses dicho. Entonces estaba diciendo que una estudiante de segundo año, que se llama Carolina, es un año del grado de enfermería, dice cómo diferenciar si un paciente presenta fotosensibilidad debida al tratamiento que está recibiendo o lo que tiene es una alergia al sol. O sea, porque podría ser. ¿Hay manera de saberlo o no? Bueno, yo creo que esta es también sencilla de resolver. O sea, todas las preguntas son importantes, ¿eh? Yo le diría que si es una persona que no ha tenido nunca alergia al sol y ahora está en tratamiento, realmente es que es del tratamiento. Siempre hay que primero descartar que sea el tratamiento antes de pensar en otras causas. Pero si este paciente nunca ha tenido ningún problema con el sol y ahora tiene una reacción cutánea, siempre la vamos a relacionar con el tratamiento seguro, ¿eh? Y aparte, bueno, pensemos que muchos de los tratamientos oncológicos son fotosensibles, por lo tanto, tienen muchas probabilidades, ¿no?, de que lo que tengamos enfrente. Claro, no todos, siempre es verdad que en el mundo de la oncología siempre se ha hablado de no, los pacientes que están en tratamiento no les puede dar el sol, ¿no? Porque con la radioterapia ocurre, con las terapias dirigidas con muchas también, con la quimio también, pero por ejemplo la inmuno, con un correcto fotoprotector y evitando las horas de mayor sol, el paciente puede estar en el sol, ¿no? Así que tampoco tenemos que generalizar siempre. Perfecto. David entra y sale yo lo veo aquí en nuestras pantallas, porque vosotros solo veis al que conteste, yo veo que va y viene. Ahora, ¿estás operativo? No lo sé. ¿Me oís ahora? Sí. Vale, a ver, no sé qué pasa porque esto está siendo los duendes del internet. Siempre pasa. A ver, no entiendo. Bueno, aparte de que alguien pide aquí más formación en oncodermatología, que bueno, hemos hecho aquí todos los webinars que hemos hecho y las jornadas presenciales han sido un exitazo, pero se ve que hay demanda. Pero nos preguntaba alguien, una pregunta muy concreta, que dice, ¿qué podríamos recomendar
a los pacientes con grietas en los dedos, que son muy dolorosas e incapacitantes. ¿Qué Te tratamiento digo yo y sería luego el tú te explayas, David. Yo para mí hay un producto estrella, pero estrella, yo es que lo he vivido en pacientes, lo he vivido en mis carnes, ¿no? Cuando me ha pasado con una grieta, y es el Cicaplas. Cicaplas Baume B5 es un producto regenerador que tiene muchos usos, pero uno de ellos es para las grietas. Y realmente David ha puesto un ejemplo de una fotografía de un paciente que tenía grietas en las manos y que yo creo que se revertió con el Cicaplas, ¿no? Porque pones vitamina D5, que es el primer producto activo que lleva, ¿no? Uno de los primeros. Sí, tal cual. Es un producto estrella, un producto reparador, un producto que no solo va a hacer que la grieta evidentemente se repare de manera eficaz y en poco tiempo, sino que también va a impedir que en esas circunstancias se pueda infectar, que es algo que efectivamente nos preocupa porque ya estaríamos hablando de otra circunstancia. Entonces, Cicaplas, como os decía, y os cuento un poco también pues, esa formulación, ¿no? Pues ese tribioma, esos activos prebióticos que de alguna manera van a equilibrar esa disbiosis del microbioma. Y casósido, sema de casóside, que es el extracto pura de la centella asiática, que es fundamental y clave, por supuesto el zinc en este caso el manganeso, lo que hemos visto, esos oligoelementos que son muy antibacterianos, la glicerina, por supuesto, como es hidratante pasivo, la manteca de karité, como sobre todo emoliente y reparador de la barrera cutánea, entre otras cosas. Así que es un producto 360 grados que yo siempre digo que no nos creáis, que lo mejor es que lo probéis, que veáis vosotros qué es lo que hacen los pacientes, porque es la mejor manera de que la prescripción realmente surja ya no solo de una evidencia científica, sino también de un expertise propio en el cual, pues bueno, uno mismo puede hablar de lo que ha visto en lo que hacen los pacientes. Pero totalmente, sí, el Cicaplas sería ese dermocosmético, ¿eh? También para David hay gente que, claro, ya afina mucho y dice, en la compañía vuestra, en la Gospose, tenéis muchos productos para tratamiento oncológico, como por eso estamos hablando de esto hoy. Pero dice, ¿hay líneas diferentes, por ejemplo, para tratar alteraciones que produce la radioterapia o alteraciones que producen los citostáticos? O sea, ¿hay líneas diferentes en función del tipo de tratamiento oncológico que recibe el paciente? Buena pregunta. No tenemos, de hecho, no hay una línea oncológica de la Rosposé. Digamos que son los productos que de manera habitual puede utilizar cualquiera de vosotros, la hidratante de cuerpo, la hidratante de rostro, el cicatrizante, que lo que hemos hecho es eso, cogerlos, testarlos, hacer estudios en esta tipología de pacientes, bien sea en sintomatologías provocadas por quimiostáticos o citostáticos, o bien sea provocada por la radioterapia, donde una vez que se muestra esa evidencia, evidentemente podemos utilizarla de manera adecuada. Pero no hay una línea, por ejemplo, en concreto que sea para radioterapia, o una línea que sea para quimio, o una línea que sea para pacientes sanos o personas sanas, sino son el mismo producto, que además lo hacemos así, y vais a entender el motivo también. Ya no solo porque creamos en esto, sino porque también es un ahorro para el paciente. Es decir, si un producto lo puede utilizar un paciente oncológico, realmente lo podría utilizar cualquier persona. Por lo tanto, un hidratante que podría ser válido pues, para un paciente tratado con inmuno, se lo puede poner también pues, un niño que no tenga ninguna patología como un hidratante de cuerpo. Por lo tanto, es un ahorro en coste también para los pacientes, que el dinero también es importante tenerlo en cuenta, claro. ¿Quieres complementar, Georgina? No, totalmente. Esta pregunta iba súper dirigida a David, creo. Bueno, aquí varias. Mira, una pregunta de Javier. ¿Es útil el aloe vera como reparador cutáneo en pacientes oncológicos? Ya que hablamos Pues, de que plantas y no plantas y tal. Empieza tú, Georgina, si quieres, y ahora sigo yo. Para nada soy experta en el tema, pero cuando hice una búsqueda bibliográfica sobre este tema, o sea, está como un poco, es un poco controversiado el tema. Hay controversia, ¿no? Hay estudios que salen positivos, estudios que salen negativos, y estos estudios están con una validez que se puede cuestionar, porque son estudios con muestras muy pequeñas, con interacciones como un poco dirigidas. Entonces, yo me quedaría con que hay un mensaje claro que debe quedar, y es que la aloe vera seca la piel, no hidrata, ¿vale? Y que para regenerar algún tipo de quemazón o algo, si el paciente quiere probarlo, ¿no? Yo creo que desaconsejar no lo desaconsejaría, pero tampoco tengo argumentos fuertes para decir que pueda ayudar. Es decir, yo siempre priorizaré una loción hidratante frente a esta situación, pero si el paciente quiere administrársela porque cree, porque lo quiere hacer, tampoco creo que sea desaconsejable. Para regenerar
alguna pequeña pues, eritema, ¿no? Que haya una pequeña descamación, pero siempre con idea regeneradora y explicándole muy bien que eso no sustituye una correcta hidratación, porque la aloe vera sobre todo no hidrata, que esto lo veo mucho en radioterapia cuando te vienen con una radiodermitis, que hay mucho eczema y se pone la aloe vera y le dices es que no te está hidratando nada al tejido, entonces quizá ayuda un poco a regenerar, pero por otro lado se te queda todo el eritema porque no está hidratando esta loción, porque hubo un boom de la aloe vera y todo el mundo quería usar aloe vera para todo, ¿no? Entonces yo sí que es verdad que no tengo una base científica fuerte, pero te diría, para algunos casos se puede utilizar y en otros se desaconseja porque no hidrata. No sé qué opinas, David. Sí, efectivamente, si hacemos una búsqueda bibliográfica nos podría explicarlo mejor, pero yo voy a añadir, si me permites, Georgina, también un poco más, ¿vale? Es que depende de la aloe vera también, por ejemplo. Si estamos hablando de este aloe vera que la gente se coge la maceta y se corta la planta y se la pone directamente en la piel, pues vamos, ni por asomo. Entre otras cosas porque Claro, ya. hay determinados compuestos químicos que son muy, no voy a decir abrasivos, pero sí con potenciales alergénicos, donde realmente esa circunstancia, por el hecho de ser natural, la gente se piensa que se lo puede poner encima y se acabó. Pues no es exactamente así y de hecho eso es, vamos, no es que haya evidencia, es que es completamente desaconsejable. Sí o sí, por mucho tiktokeros que haya, que hemos visto que es capaz de hacerlo. Así que olvidaros esa parte de cortar la planta y me la pongo encima. Sobre el uso ya más continuado y un poco más profesionalizado de la aloe vera, es verdad que Georgina ha explicado fenomenal, hay mucha controversia por estudios, no son definitivos ni por un lado ni por el otro, pero sí experienciales. Y lo que os puedo decir, por ejemplo, es que, para que os hagáis una idea, en Gregorio Marañón, por ejemplo, en cáncer de cabeza y cuello, es que ni por asomo en radioterapia se le asigna a ese paciente o se le prescribe la aloe vera, precisamente exactamente por la explicación maravillosa que ha dado Georgina. El aloe no es hidratante, lo repito, no es hidratante, es reparador. Y mucha gente se piensa que poniéndose esto antes de radioterapia, pues claro, consigue una hidratación óptima y sin embargo no solo no consigue una hidratación óptima, sino que la reparación, entre comillas, no es lo suficientemente importante porque previamente no ha habido un engrosamiento de la capa córnea, así que es como una pescadilla que se muerde la cola. La respuesta es un poco indefinida, pero es verdad que la ciencia a día de hoy pues es bastante controvertida. Yo estoy un poco con Georgina. Si tengo otras herramientas que sí que tengan evidencia y evidentemente que está contrastada, pues lo prefiero a algo que no tengo muy claro hasta qué punto pues lo puedo utilizar. Perfecto. Bueno, pues es que fíjate que la aloe vera tiene tan buena fama, es fácil que sea como un hipotético buen aliado en esto y vemos que no, o sea, que hay que mirar más allá de las creencias populares y menos así en plan me cojo la planta y me la hundo ahí por el brazo. Nos hemos quedado sin tiempo, pero voy a haceros la última pregunta porque hay un poco de interés del tema y con eso ya acabamos y lo más telegráfico posible, por favor, del tema de las lacas de uñas, ¿no? ¿Qué hay que hacer con que no ha quedado? Que si podéis profundizar un poquito más en el tema de la laca de uñas. Vale, pues por profundizar un poquito más. El tema es, ante la pregunta siempre de los pacientes, porque es algo que es muy recurrente, por ejemplo, cuando yo hago sesiones con ellos, o inclusive con los oncólogos, en las patologías que hacen que las uñas estén negras o que se fragilicen demasiado, la pregunta siempre es si me puedo maquillar las uñas. Entonces, como os he dicho, la respuesta es depende. Es, primero, ¿con cualquier laca de uñas? No. ¿Con las lacas convencionales? No, precisamente porque llevan una serie de compuestos como el tolueno, la codofonía, el formol, etc., que van a dañar enormemente la cutícula, que ya va a estar dañada precisamente por los tratamientos oncológicos adecuados o que le estén dando al paciente como citostáticos o terapias dirigidas. Así que la respuesta es, ¿lo puedo utilizar de manera puntual? Sí, pero tienen que ser lacas que estén aquí sí que testadas en paciente oncológico con una serie de características, con una serie de pigmentos que evidentemente sean absolutamente hipoalergénicos, que tengan una altísima concentración de sílice, ¿vale? Que en este caso es un compuesto que va a fortalecer muchísimo la uña. Yo, si os gusta, bueno, ahora que hemos estado Masterchef, ya casi en la final, como digo yo, hay una palabra que me gusta mucho, que es trampantojo, que es eso que parece algo que no es, ¿no? Que ponemos una bola y parece que luego es una tarta de chocolate. Bueno, pues con la laca de uñas pasa un poco igual, es un poco un trampantojo. Realmente es un fortalecedor de uñas con color, pero no de uso continuado. Por supuesto que cuando vayas al oncólogo, cuando la paciente vaya al oncólogo o a la oncóloga, que no se pinte las uñas porque tiene que ver si hay alguna patología debajo de ella. Pero para un momento puntual de me quiero ver guapa o me quiero irme a una boda o lo que sea, perfecto. Y por supuesto, además tiene una particularidad y es que, vuelvo a repetir, se desmaquillan sin acetona, que en este caso también hace que la cutícula pues no se dañe tanto. Entonces son compuestos, son cosméticos que se pueden utilizar de manera puntual, en los cuales tiene que haber una evidencia científica que se pueda utilizar esa laca de uñas, pero no de manera frecuente y, por supuesto, ni por asomo cuando vayan al oncólogo porque necesitan ver la uña en estado natural, ¿vale?
Perfecto. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Mil perdones a todas las personas que habéis planteado preguntas y no han podido contestar nuestros expertos. Sabéis que habrá más formación en esta línea. Vamos a recuperar, porque en la presentación de David se vio fugazmente el código QR para solicitar las muestras, cortesía de la Roche-Posay. Lo están poniendo por ahí los compañeros. Últimas oportunidades para hacerle fotos a esto, pero bueno, lo que nos quedamos no es tanto con las muestras, sino con los conocimientos que nos habéis aportado en este webinar, tanto nuestro dermatólogo Onofre San Martín, que hemos tenido algunos problemas de conexión y no ha podido estar durante toda la parte de las preguntas, como una de las enfermeras que más conoce los tratamientos oncológicos y su relación con la piel, como es Georgina Serra, desde Barcelona, profesora de la escuela universitaria en el Hospital Sant Pau y Santa Creu, o Santa Creu Sant Pau, no sé qué va adelante, Santa Creu y Sant Pau, perdón. Y David Garduño, que sabéis que es que no hay nadie que sepa más de maquillaje, de todos los productos que tienen 200.000 componentes, han salido en 10 minutos aquí a colación, que hay que estar con un diccionario, pero que conviene estar muy familiarizado, porque ese paciente oncológico que tenéis en vuestras manos, vosotras enfermeras, pues necesita certezas, necesita un consejo sanitario fiable y que tenga esa seguridad que le proporciona la consulta con la enfermera, pues para que lo pueda llevar lo mejor posible. Y sin más, pues nos vamos a despedir. Ha sido un placer estar un día más aquí en esta formación gratuita ofrecida por el Instituto ISPOS del Consejo General de Enfermería, con la colaboración estimable del Grupo L'Oréal siempre, en otras marcas, concretamente con la Roche-Posay, hablando de oncología, de un tema del que podríamos estar horas y horas y del que seguiremos hablando muy pronto. Nada más por nuestra parte, un fuerte abrazo y que paséis buena tarde. Hasta pronto.